Paciente hombre de 48 años consulta por tos productiva espumosa rosada desde hace 2 días, anasarca desde hace un mes, astenia y adinamia. Al examen físico se encuentran malas condiciones generales, afebril, con edemas periorbitarios, edemas generalizados en las extremidades inferiores con fobia, ruidos respiratorios con crépitos gruesos bilaterales basales. Los signos vitales que presenta son los siguientes: frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 25 respiraciones por minuto, tensión arterial 130/75 milímetros de mercurio. Se le realizaron los siguientes exámenes paraclínicos: hemograma, donde se obtuvieron estos resultados, y también otros exámenes adicionales como colesterol total, triglicéridos, creatinina, nitrógeno ureico y albúmina. En el parcial de orina se encontró orina hiperstenúrica, proteinuria 200 miligramos por decilitro, el sedimento urinario presentó cilindros hialinos, además el estudio renal completo documentó una proteinuria de 24 horas de 4182.9 miligramos y una depuración de creatinina de 62.7 mililitros por minuto. Signos vitales. El paciente se encuentra febril, con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, lo cual es normal. Con tensión arterial 130/75 milímetros de mercurio, que para un paciente masculino de 48 años es normal. Y finalmente, una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria se encuentra aumentada, esto debido al edema pulmonar que presenta el paciente. El líquido limita el movimiento normal del oxígeno en los pulmones, por lo cual el paciente manifiesta dificultad al respirar, que finalmente tratará de ser compensada con hiperventilación. Bueno, en el caso de hoy tenemos un paciente de sexo masculino que presenta adinamia y astenia. Adinamia y astenia es un cansancio prolongado y generalizado. El paciente presenta adinamia y astenia por la gran excreción proteica que está haciendo, pero esto no es normal, es obviamente anormal, ya que no debería pasar, no debería ser excretada, sino que la proteína debería absorberse otra vez en la vía excretora. Una ingesta normal de proteínas es de 10 al 15% de las 2.000 calorías que en este caso un hombre necesita aproximadamente para llevar una vida saludable. Las proteínas son esenciales para la síntesis del grupo hemo también. Por tal motivo, a las personas, por ejemplo, que no presentan ingesta proteica, se les suministra vitamina B12 para la síntesis de este. La ingesta proteica es tan importante que por tal motivo el cuerpo no la excreta, ya que es de vital importancia para volver a hacer muchos procesos energéticos. El edema del paciente puede ser explicado por un desequilibrio de la presión oncótica hidrostática en el vaso sanguíneo, lo que causa que el plasma sanguíneo se filtre al espacio intersticial de los capilares. También se puede dar por una falla cardíaca. En una falla ventricular izquierda, el flujo retrógrado va en dirección a la aurícula izquierda siguiendo a las venas pulmonares, llegando finalmente a los alveolos pulmonares. Si el líquido plasmático pasa al intersticio, se llama edema intersticial, pero si pasa al espacio alveolar, lo llamaremos edema alveolar. Si por el contrario la falla es en el ventrículo derecho, el flujo retrógrado va en dirección a la aurícula derecha y a la vena cava superior. Esto causaría regurgitación yugular y si se continúa cursaría con hepato y esplenomegalia, porque se aumentaría la presión hidrostática en la vena porta por medio de las arterias extrahepáticas que drenan directamente a la vena cava inferior. Por último, el edema se podría explicar por una pérdida de la proteína albúmina, que es la encargada de mantener la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos y mantener el agua dentro de los mismos, gracias a su poder osmótico. La disminución con los niveles de albúmina en sangre cursarían con un daño intrahepático que disminuiría su producción, o con un daño en la barrera de filtración glomerular del riñón en la que se estaría desechando la albúmina por la orina. Esta última se considera la más probable debido al examen físico y a los paraclínicos del paciente.
La tos espumosa rosada es un mecanismo que permite mantener la permeabilidad bronquial en los casos en los que se aumentan las secreciones o la presión arterial pulmonar. En el caso del paciente hay un aumento en el líquido intersticial en los espacios intersticiales y alveolares del pulmón, lo que está generando esta tos. Lo espumoso está explicado por la presencia de albúmina y aire que le dan este aspecto, y en pacientes con insuficiencia cardíaca se acompaña de una expectoración con sangre debido al flujo retrógrado de sangre hacia el pulmón, lo que explica el color rosado. Los crépitos son ruidos pulmonares resultados del choque entre dos interfaces, la líquida y la gaseosa, que en condiciones normales no debemos escuchar, pero en el caso de nuestro paciente se presentan gruesos, bilaterales y basales, ya que se exacerbaron por el edema generalizado que él presenta. La frecuencia respiratoria, que en condiciones normales debe ser de 12 a 16 respiraciones por minuto, se encuentra aumentada en nuestro paciente, ya que es de 25 respiraciones por minuto. Esto sucede por el edema pulmonar que presenta, ya que provoca una acumulación anormal de líquido intersticial en los alveolos y esto interfiere con la difusión de gases, que genera, entre otras cosas, hipoxemia e hipercapnia. Estas dos condiciones van a ser censadas por los quimiorreceptores periféricos, que son los cuerpos carotídeos ubicados en la carótida, los cuales, tras la liberación de dopamina, van a generar una hiperventilación, lo que va a ocasionar el aumento de la frecuencia respiratoria. Hemograma. Los glóbulos rojos se encuentran dentro de un valor normal con 4.800.000 milímetros cúbicos. La hemoglobina se encuentra en 12,1 gramos por decilitro, es decir, también normal. El hematocrito se encuentra ligeramente aumentado con un 53%. Para el paciente en específico no genera ningún aporte ni es de relevancia dentro del diagnóstico. Los leucocitos se encuentran en 6.500 milímetros cúbicos, es decir, normal. Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos también se encuentran dentro de parámetros normales. Y por último, las plaquetas se encuentran en 320.000 milímetros cúbicos, es decir, un rango normal. En esta sesión vamos a analizar los exámenes adicionales de los paraclínicos del paciente. Analizaremos el colesterol, triglicéridos, creatinina, urea o nitrógeno ureico y por último la albúmina. Iniciamos con el colesterol, el cual lo vemos que está aumentado gracias a que nos arroja un paraclínico de 287 miligramos sobre decilitros. Está arriba del valor normal, que sería menos de 200 miligramos sobre decilitro. Para eso necesitamos entender el metabolismo de las lipoproteínas, la cual inicia en el hígado con la síntesis de la lipoproteína VLDL, la cual va a transportar triglicéridos y colesterol del vaso sanguíneo. Una enzima importante es la lipoproteína lipasa, la cual va a desintegrar esos triglicéridos en ácidos grasos libres que se van a unir a la albúmina para crear una acción tamponamiento. Unas enzimas importantes son la lipoproteína lipasa, la lecitin-colesterol aciltransferasa y la lipasa hepática, las cuales van a convertir esa VLDL en IEDL, reduciéndola de tamaño, volviéndola rica en colesterol y quitándole la ApoC y la ApoE, la apoproteína. La IEDL a su vez va a hacer una conversión en LDL, que es una lipoproteína de baja densidad, también conocida como el colesterol malo, la cual va a llevar el colesterol a los tejidos extrahepáticos. Ya el colesterol en los tejidos extrahepáticos van a ser removidos por medio de una lipoproteína importante que es la HDL, la lipoproteína del colesterol bueno, esta también va a ser sintetizada a partir del hígado y del intestino y va a actuar junto con la lecitin-colesterol aciltransferasa para esterificar el colesterol, es decir, va a volver el colesterol en éster de colesterol. Luego de los tejidos extrahepáticos que ya van a viajar
el colesterol con la HDL va a viajar al hígado para purificarse. Ahora encontramos al paciente que va a tener una hipercolesterolemia. ¿Cómo sucede esto? El hígado, como compensación de una hipoproteinemia, va a empezar a sintetizar la apoproteína B100. La apoproteína B100 va a ser importante para la síntesis de VLDL. Como empieza a sintetizar mucha VLDL, hay un aumento de VLDL, van a empezar a acumularse grandes cantidades de ácidos grasos. Como en el paciente encontramos una hipoalbuminemia, es decir, la albúmina ya no se va a encontrar en los vasos sanguíneos, los ácidos grasos van a empezar a acumularse hasta crear una inhibición de la lipoproteína lipasa, que es la que va a desintegrar este triglicéridos y este colesterol. Como la LDL aumenta, a su vez va a aumentar la LDL. Los cuales van, como resultado, va a tener aumentos en el colesterol en los vasos sanguíneos y en los tejidos extrahepáticos. También decimos que la HDL está disminuida gracias a que se pierde, al igual que la albúmina, por la orina, debido a que la HDL tiene un tamaño similar a la albúmina. Entonces esta va a ser perdida en la orina y no va a haber nada que esterifique el colesterol y lo lleve al hígado. Por lo tanto, encontramos este colesterol aumentado con un valor de 287 miligramos sobre decilitro. Iniciamos con la albúmina, con un valor de 1,3 gramos sobre decilitros en los paraclínicos. La albúmina es una proteína importante en los vasos sanguíneos, la cual va a mantener la presión oncótica. En el paciente encontramos que hay una hipoalbuminemia debido a que su rango normal es entre 3,4 a 5,4 gramos sobre decilitros. Al encontrar la hipoalbuminemia decimos que la albúmina se ha salido como tal de las paredes de los vasos sanguíneos al intersticio, provocando el edema debido a que la albúmina atrae junto con ella el agua. Entonces la albúmina va a ser secretada en la orina, pasa la barrera de filtración, la encontramos aquí, la barrera de filtración, y va a pasar por toda la vía de la nefrona, por todos los túbulos, hasta llegar al túbulo colector, conducto de Bellini, que se encuentra en la papila renal, seguido del cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, el uréter, la vejiga y por último la uretra, donde va a ser excretada. Una manera de compensarlo, esta salida de agua, es la urea. Por lo tanto, la urea va a ser reabsorbida en el túbulo contorneado proximal en mayor proporción para que esta urea vuelva entre a la circulación y empiece a atraer agua, la agua que se ha perdido por pérdida de la albúmina en los vasos sanguíneos. Esta urea entonces pasa a nivel de los vasos sanguíneos en todo el torrente sanguíneo. Por lo tanto, la urea inicia aumentando. Encontrando un valor de nitrógeno ureico de 22 miligramos sobre decilitros. Inferimos que la urea, que es 2 veces el BUN, sería con un valor de 42 miligramos sobre decilitros, encontrándolo aumentado, ya que su valor normal es de 10 a 40 miligramos sobre decilitros. A partir de estos datos obtenidos del nitrógeno ureico en sangre, podemos encontrar la relación BUN-creatinina. La relación BUN-creatinina nos da un determinante de si el daño es prerrenal o es renal. Si es mayor de 20, el daño sería prerrenal y menor de 20 sería renal. Aquí encontramos el BUN con un valor, como ya lo había dicho, de 22 miligramos sobre decilitros y una creatinina con un valor de 1,7 miligramos decilitros, encontrando estos dos valores aumentados. Hallando la relación, encontramos su resultado 12,9, siendo menos de 20, indicándonos un daño renal, que sería indicador de que está dañado la barrera de filtración aquí en la nefrona, y por lo tanto está dejando filtrar cualquier tipo de proteína o de macromolécula que nos está indicando una proteinúria.
El paciente presenta también hiperstenuria. Eso es densidad, o sea, más densidad de la que debería tener el paciente. Los valores normales de la densidad son de 1010 a 1035. La hiperstenuria es mayor a 1035. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Como lo habíamos dicho anteriormente, el paciente está excretando mucha proteína, lo que quiere decir que la masa está siendo mayor que el volumen y por eso hay mayor densidad. Es obviamente anormal, ya que es mayor del rango normal. El paciente también presenta proteinuria, que es la clave del caso. La proteinuria se considera cuando es mayor a 100 miligramos por decilitro la excreción de proteínas, ya que precisamente no se excretan proteínas, pero pueden haber algunas que se puedan encontrar en la orina. Es el caso de las proteínas que pesan menor a 67.000 daltons. También hay una proteína que es sintetizada por las células del túbulo distal y se llama TAM-Horsfall, que es producida por las células del tubo distal, como lo había dicho. También se pueden filtrar algunas proteínas del complemento, también unas cadenas ligeras y cadenas pesadas y ligeras de la inmunoglobulina A y fibrinógeno. ¿Por qué puede ocurrir la proteinuria? La proteinuria puede ocurrir por un daño en la membrana basal del capilar del glomérulo. Puede ser, por ejemplo, que esté con un mayor volumen o alguna alteración que permita que la proteína sea filtrada cuando no debería ser filtrada. El sedimento urinario corresponde a un estudio microscópico de la orina, el cual permite detectar cristales, células, cilindros o bacterias con diferente utilidad diagnóstica. Los cilindros hialinos que presenta el paciente son consecuencia de la condensación de la proteína TAM-Horsfall secretada fisiológicamente por los túbulos renales, y su morfología está dada en función de su paso por estas estructuras tubulares. Se caracterizan por ser incoloros, poco birrefringentes, alargados y con puntas redondeadas. Estos cilindros se encuentran en cantidad moderada normalmente, sin embargo podrían presentarse como consecuencia de un aumento en la permeabilidad del glomérulo, permitiendo el paso de otras proteínas que se unen a la proteína TAM-Horsfall y adquieren la estructura cilíndrica ya mencionada.